Muy buenas tardes y es un placer nuevamente encontrarnos en este espacio que nos facilita una universidad pública y de tanta importancia, además, en los últimos años, como es la Universidad Estatal a Distancia. Este espacio que nos facilita la UNED y sobre todo el Centro de Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía es para que reflexionemos sobre temas importantes. Y como ya lo señaló Nora, para nosotras y nosotros es vital hablar del derecho a la educación y qué mejor que de la mano de nuestro buen amigo y además compañero Bernard Muñoz. Luego de que haga su exposición, vamos a facilitar un espacio para sus preguntas y comentarios, porque siempre que tenemos frente nuestro a una persona de la experiencia y de la trayectoria como la que tiene Bernard, pues es una oportunidad que no podemos desaprovechar, que no podemos dejar pasar para poder hacerle preguntas, para poder comentar también sobre este tema que inaugura las sesiones ya más formales y más prácticas también de nuestro seminario. Así que adelante, Bernard. Te doy de una vez la palabra para poder aprovechar estos minutos y que también ustedes vayan haciendo sus anotaciones para que al finalizar la presentación de Bernard podamos entonces tener un espacio para compartir con él. Bueno, muchas gracias Argentina, y gracias a Nora por la presentación. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que participan en este curso. Es un enorme gusto pues, colaborar con el Centro Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia, en la que, como informaba Nora, contribuyo como miembro del Consejo Universitario, como miembro externo, porque yo no soy funcionario de la universidad, como miembro externo del Consejo Universitario. Así es que, bueno, vamos a compartir en las siguientes 9 horas una exposición, no mentiras, es una exposición cortita sobre el derecho a la educación. Yo quisiera hacer un recorrido somero sobre el concepto del derecho a la educación, sobre su marco conceptual y normativo, sobre algunos de los obstáculos que enfrenta la educación. Y finalmente quisiera hacer algunas reflexiones en dos sentidos. Primero, reflexionar un poco acerca de los fines y los propósitos, pero también el sentido de la educación en nuestros tiempos. Y finalmente, compartir con ustedes pues algunas visiones que yo tengo sobre el papel de las personas jóvenes en la, digamos, demanda, protección y desarrollo de la educación como un derecho humano. Hoy es un día especial en Costa Rica. Entiendo que hay personas, colegas, compañeras y compañeros que nos siguen de otros países, pero para el caso de Costa Rica es especial porque hoy las universidades públicas se tiraron a la calle en defensa del presupuesto para la educación. Esto es un acontecimiento importantísimo que pues se viene repitiendo en los últimos años y que da muestra de unas tendencias que se ciernen no solamente sobre Costa Rica, sino sobre toda la región, de fuerzas políticas que siguen pensando que la educación es un servicio que puede ser prescindible. Y en el caso de Costa Rica enfrentamos a un gobierno populista, neoliberal, que en sus primeros 100 días se le ha ocurrido que puede desfinanciar a la educación superior pública. Así es que hago esta observación porque me parece que es un motivo de alerta para todos nuestros pueblos. Y este gobierno pues se olvida que la educación es un derecho humano, y cuando decimos un derecho humano se pueden entender muchas cosas, pero básicamente lo que queremos decir es que es un derecho que tienen todas las personas y que los estados están obligados, en primer lugar, a respetar, en segundo lugar, a proteger, y en tercer lugar, a desarrollar. Ningún principio de los derechos humanos dice que el Estado debe restringir el derecho a la educación. Yo diría que es el derecho más universal de todos, incluso más universal que la vida. Esto es un poco exagerado decirlo, pero si nos fijamos
que en más de 100 constituciones en el mundo existe la pena de muerte, vamos a entender por qué la educación es un derecho quizás más universal que la vida misma, porque es prácticamente imposible encontrar una sola constitución o un solo marco normativo en el mundo en el que la educación no esté presente. Así, ¿no? En cambio, vemos que hay restricciones a la vida que operan con enorme facilidad en muchos países. Esto de ninguna manera puede interpretarse que estamos menospreciando el derecho a la vida, que es el derecho fundante de todo. Pero sí es una observación que nos permite señalar que existe un gran vacío entre la retórica normativa, entre lo que dice la ley, ¿verdad?, y la realidad concreta de nuestros países. Porque si bien la ley es muy clara, muy fuerte, muy elocuente en torno al derecho a la educación, seguimos viendo que en la práctica, pues no es así. Hay constituciones hermosas como la de Guatemala, por ejemplo, que tiene unas consideraciones lindísimas sobre la educación y bueno, nuestra querida Guatemala sigue por debajo del 4% del Producto Interno Bruto de presupuesto para la educación. Así es que vemos que existen estos grandes vacíos. Traigo a colación Guatemala por no citar incontables países de nuestra región. Y es que además, lamentablemente, la comprensión de la educación como un derecho humano es una comprensión que ha sido tradicionalmente restrictiva, ha sido una comprensión que ha sido tradicionalmente reducida, de manera tal que cuando la gente habla de educación, inmediatamente piensa en las escuelas y los institutos, las escuelas y los colegios, es decir, en educación primaria y en educación secundaria, olvidándose de que las personas jóvenes y adultas, e incluso las adultas mayores, son sujetos de educación, y olvidándose que las personas más pequeñitas son sujetos de educación. Por eso insistimos en que la educación debe considerarse como un derecho a lo largo de la vida, desde que se nace hasta que se muere, pero también a lo ancho de la vida. Si la educación debería cubrir todas las circunstancias en las que las personas se desenvuelven, no solamente en un sentido cronológico, sino en un sentido más sustantivo. La educación sí ciertamente puede ser un derecho habilitante, es decir, es un derecho en sí mismo y es un derecho que abre las puertas, puede abrir las puertas a todos los demás derechos, ¿no? Pero tenemos también que conceder que la educación puede no serlo y que lejos de abrir las puertas puede cerrarlas. Es decir, una educación que busca reducir los conocimientos humanos a 2 o 3 materias o a 2 o 3 aspectos de la vida es una educación que realmente no contribuye para el desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Y es que menciono este hecho porque lamentablemente hemos visto que existe una gran presión porque los centros educativos, los sistemas educativos y especialmente las universidades se concentren en unas disciplinas que algunas personas denominan en inglés por el acrónimo de STEM, refiriéndose a disciplinas relacionadas con la ciencia, con la matemática, con la ingeniería. Por supuesto que son temas y ocupaciones importantísimas, pero los sistemas educativos no se pueden concentrar únicamente en estas disciplinas, ¿no? Vemos una tendencia a eliminar las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, las artes del currículum escolar, y esto solo puede traer tragedia. Entonces, tenemos que entender que el derecho a la educación significa la posibilidad de que las personas se formen integralmente en todas las dimensiones del quehacer humano. Y esto no es una invención de unas cuantas cabezas calientes que andan por ahí, incluyéndome, sino que es parte del marco conceptual y normativo que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Esta frase tan rimbombante se refiere ni más ni menos que a las diferentes leyes internacionales que nuestros estados han suscrito y han ratificado relacionadas con los derechos humanos
que incluyen, por supuesto, el derecho a la educación, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de todas de las personas con discapacidad, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, etcétera, etcétera. Es muy difícil encontrar un instrumento del derecho internacional que no incluya la educación como parte de su catálogo, como parte de su contenido. Este marco del derecho internacional incluye una serie de obligaciones para los estados, ¿no? Estas obligaciones son todas importantes y están íntimamente interrelacionadas. Es decir, no se puede avanzar en una de estas obligaciones y dejar atrás otras. Porque si se avanza en unas y se deja atrás otras, no se avanza en el derecho a la educación. Es decir, no podemos nosotros pretender abrir y abrir escuelas y no permitir que estudiantes que han sido históricamente excluidos asistan a estas escuelas. Entonces ven ustedes cómo abarcar las responsabilidades educativas por parte de los estados es crucial hacerlo de manera integral y coordinada. Bueno, rápidamente hay 4 grupos de obligaciones que tienen los estados en materia educativa. La primera de este grupo de obligaciones son aquellas obligaciones que el estado debe asumir para que la educación sea posible. Es decir, son obligaciones, digamos, fundantes, que hacen disponible la educación. Entonces, ¿a qué nos referimos? A la necesidad de que el Estado construya escuelas, construya instituciones para personas adultas, construya campus universitarios. Eso es una obligación importantísima, pero también lo es que forme y capacite maestros y maestras o profesores universitarios, ¿no? Y por supuesto, quizás lo que está en la base de todo esto es que el Estado asuma la obligación de dotar del presupuesto necesario para que estos servicios existan, ¿no? Sin cacao no hay chocolate, es decir, si no hay financiamiento, pues simplemente los programas y planes educativos y las instituciones no pueden funcionar, ¿no? Estas obligaciones, así como todas las otras que voy a mencionar, según el marco del derecho internacional, tienen 2 características generales. La primera es que tienen que ser de desarrollo progresivo. Es decir, que año con año el Estado, los gobiernos, sumen un poco más de esfuerzos para que la educación se vaya desarrollando progresivamente, ¿no? Cada año. Por eso es que desde el punto de vista del derecho internacional, no es aceptable que los presupuestos educativos se reduzcan. Todo lo contrario, deberían crecer año con año, ¿no? Este es como el primer sentido que tienen estas obligaciones. Y el segundo sentido es que la educación para todas las personas debería ser paulatinamente, progresivamente gratuita. Esto es algo que les duele muchísimo a los políticos escuchar. Pero la educación, en todos sus niveles y modalidades, debería llegar en algún momento a ser gratuita. Y esta aspiración de gratuidad tiene que ver directamente con el desarrollo progresivo de la educación. Así es que la educación superior debería ser gratuita, sí, señores y señoras, como lo es ya en algunos países, en Uruguay y Argentina, por ejemplo, lo es. Así es que deberíamos avanzar hacia eso. ¿Qué tipo de financiamiento debe ofrecer al Estado? Bueno, lo que la ley internacional dice es que los estados deberían destinar el máximo de los recursos disponibles para la educación. Es decir, evidentemente no se puede esperar
que un Estado que no tiene la plata financie lo que no puede financiar. Pero sí podemos reclamar que el Estado no esté financiando suficientemente teniendo los recursos para tal fin. Los estándares internacionales dicen que los estados deben financiar entre un 4 y un 6% del Producto Interno Bruto. Claro, esto es muy engañoso porque el 4% del Producto Interno Bruto en Suecia es infinitamente mayor que el 4% del Producto Interno Bruto en Haití, para poner un ejemplo. Pero esto es un estándar internacional. Y el otro estándar internacional que sugiere que los estados destinen al menos un 20% del presupuesto nacional para la educación. Los estados tienen entonces una obligación central de financiar el sistema educativo. Los estudiosos y estudiosas en los temas han afirmado que el Estado tiene, que los recursos destinados a la educación deberían provenir de los estados en un 90%, ¿no? Y que la cooperación internacional, la ayuda internacional, debería suplir el financiamiento educativo en el porcentaje restante, ¿no? Bueno, estos son, digamos, cálculos que pueden ser discutibles, pero lo que es importante es recordar que la educación no se puede financiar por la acción de la filantropía, ni por la acción de las ONGs, ni por los regalos que se puedan recibir eventualmente, no. Es un asunto de soberanía, es un asunto de competencia de los estados financiar sus sistemas educativos con recursos públicos. Y cuando esto no es posible, pues ciertamente el derecho internacional también contempla la obligación de los países extranjeros de ayudar a los países más empobrecidos o menos desarrollados, entre comillas. Esta obligación de financiar el sistema educativo no es posible, sin embargo, si no existe un sistema tributario que lo permita. Es decir, en aquellos países en donde el sistema tributario continúa privilegiando a los grupos sociales económicamente más poderosos y poniendo la carga de los impuestos en los grupos más empobrecidos, pues evidentemente no vamos a ir a ningún lado. Entonces vean ustedes cómo es importante comprender que garantizar la educación supone una serie de reformas que están afuera, que están más allá del sistema educativo. Los presupuestos nacionales deberían tener al menos 4 características fundamentales. La primera característica que debería tener un sistema financiero nacional es un presupuesto creciente. Responder a todas las necesidades, no solo educativas, de salud, de construcción, de infraestructura, etcétera. Este presupuesto debería crecer cada año. ¿Y cómo es posible que crezca? Bueno, con base en múltiples factores, pero la construcción de un sistema tributario justo es un tema básico para este fin. El segundo componente que debería tener un presupuesto nacional que beneficie a la educación es destinar una parte importante de ese presupuesto creciente a los sistemas educativos. Y esto debería ser creciente también, con base en esos estándares que habíamos mencionado, del 4 al 6%, 20% del presupuesto nacional. Pero no basta con tener recursos para la educación. No basta con que tengamos un buen presupuesto financiero si continuamos privilegiando aquellos centros educativos y aquellas zonas poblacionales que más recursos tienen, mientras que continuamos manteniendo sistemas educativos pobres para las poblaciones empobrecidas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los sistemas financieros, que los presupuestos nacionales deberían tener la suficiente sensibilidad para destinar
mayores recursos y de mejor manera aquellas poblaciones que son históricamente discriminadas y excluidas. Y el último componente de un buen presupuesto nacional es que se someta al escrutinio de las personas. Es decir, las personas deberían tener la posibilidad de opinar y de sugerir cómo se invierten los recursos del pueblo, del gobierno, pero además deberían tener la posibilidad de llamar a cuentas a los estados, a las instituciones públicas, sobre la forma en cómo se financia. Entonces, en este momento en Costa Rica hay un debate como parte de este movimiento de que las universidades públicas gastan mucho, de que gastan mucho en salarios descomunales para ciertas poblaciones de profesores y profesoras. A lo mejor es cierto, pero nadie, absolutamente nadie, puede decir que las universidades públicas esconden esa información y que hay muchas de las autoridades públicas que son susceptibles a esa crítica, que están en un proceso de cambio, de modificación de privilegios que existen en nuestras universidades. Bueno, este debe ser el caso de todas las instituciones públicas y de todos los estados. El otro grupo de poblaciones, de obligaciones de los estados tiene que ver con favorecer el acceso a la educación, ¿no? El acceso no solamente físico a las oportunidades educativas, sino también el acceso económico y la lucha contra todas las formas de discriminación. Entonces, bueno, el acceso físico tiene que ver no únicamente con personas con discapacidad que han sido, digamos, históricamente excluidas de cualquier oportunidad educativa, sino tiene que ver también con la necesidad de dotar de una infraestructura adecuada a las cosmovisiones de los pueblos, por ejemplo. No es lo mismo construir una escuela en el área urbana que construirla en una comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Tienen características diferentes que el Estado debe respetar, debe proteger y debe desarrollar. Y mantener una infraestructura de calidad es fundamental. En Costa Rica, la infraestructura escolar tiene un déficit de $1.000 millones. Y supongo que estos números son más o menos parecidos en el resto de países de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede garantizar el acceso a estudiantes que para empezar tienen una escuela que se está cayendo o que no tienen siquiera una escuela? En algunos países el acceso es realmente lastimero, el acceso a las oportunidades educativas. Sabemos, por ejemplo, que menos del 50% de estudiantes con edad para estar en la educación secundaria efectivamente está. Esos son datos de Centroamérica, no únicamente de Costa Rica. Sabemos que en algunos países únicamente 1% de personas que ingresan en la educación primaria llegan a la universidad. Bueno, estamos hablando de condiciones de acceso. Y por supuesto sabemos que en muchísimos países, por efecto de la privatización, la educación preescolar o para la primera infancia está totalmente privatizada. Bueno, estos son datos, digamos, que nos permiten de alguna manera observar la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y cuando hablamos de poblaciones indígenas, bueno, allí se conjuntan todas las dificultades de acceso. Este tema del acceso nos permite recordar una vez más la necesidad de que la educación como concepto, como teoría, como política pública y como institucionalidad transite hacia la inclusión como el modelo que permitiría realmente que todas las personas disfruten de este derecho humano. Entonces quiero recordar que realmente el concepto de inclusión es un concepto central. Si nos da tiempo, vamos a detenernos un poquito más adelante en el tema de la educación inclusiva.
El tercer grupo de obligaciones que tienen los estados se conocen como las obligaciones de aceptabilidad. Es decir, los estados tienen la obligación de ofrecer una educación que sea aceptable, es decir, que sea relevante y que sea pertinente. Muchas personas hablan de que sea una educación de calidad. Estamos de acuerdo, sí, queremos una educación de calidad. Lo que pasa es que hablar de una educación de calidad nos obliga a plantearnos y a problematizar el concepto de calidad. Y es que es un concepto que viene del mundo de la industria y del mundo del comercio, que comenzó focalizándose, digamos, en que los objetos del mercado fueran durables, fueran atractivos, fueran interesantes. Conforme ha pasado el tiempo, ese concepto de calidad que viene de la industria del comercio se ha trasladado de las características del objeto a los procesos como se producen los objetos. Esto ha sido muy engañoso porque ahora interesa más cómo son las diferentes instancias para producir determinado bien de consumo, en lugar de enfocarse en las características del bien de consumo. ¿Por qué? Porque el bien de consumo es, por razones mercantiles, perecedero. Es decir, ya se sabe que va a fallar, ya se sabe que se va a destruir. Esa lógica se ha trasladado prácticamente incólume al mundo de la educación. De modo tal que cuando se habla de la educación, se discute muchísimo la, el performance, ¿cómo se llama? El desempeño escolar. Y los resultados de la educación están ligados a ese desempeño, es decir, se interesa más como las diferentes etapas en las que las personas se desarrollan antes que determinar si el modelo educativo, si los procesos educativos realmente responden a los fines y propósitos que ha fijado el derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que una educación que no cumpla con esos fines de dignificar la vida, de construir conocimientos para la igualdad y la justicia, una educación que se aleje de esos principios es una educación de baja calidad, ¿no? Pero no, el concepto de calidad está más relacionado con cómo se organizan las carreras, cómo se organizan. Entonces ha inventado ese asunto de la acreditación, ¿verdad? Entonces una carrera y una universidad acreditada es la que cumple con ciertos procesos, ¿verdad? Que no siempre están relacionados con el cumplimiento de sus fines. Entonces, nosotros no somos objeto ISO 9200. No, nosotros somos personas que necesitamos disfrutar de un derecho fundamental. Entonces, ese concepto de calidad debería ser revisado a la luz del marco normativo de los derechos humanos y del derecho a la educación. Y el cuarto grupo de obligaciones al que quería referirme son las obligaciones relacionadas con la necesidad de que la educación sea adaptable. Es decir, sea adaptable no solamente a las personas individualmente consideradas, sino adaptable también a los derechos e intereses de las comunidades, que son múltiples y diversos, ¿no? Las comunidades de mujeres, las comunidades de personas con discapacidad, las comunidades indígenas, las comunidades de la diversidad sexual, en fin. La educación tal como está concebida no puede responder a esas necesidades y a esos intereses. ¿Por qué? Porque los modelos educativos que hemos heredado de la modernidad industrial no fueron pensados para eso. Fueron pensados para todo lo contrario, para estandarizar, para homogeneizar, para excluir y para segregar. Y esto, por supuesto, nos mueve a considerar que la única forma para realmente desmontar esos sistemas es incorporar y hacer nuestro los modelos inclusivos. La inclusión, por lo tanto, es fundamental. Cuando hablamos de inclusión, no estamos hablando únicamente
de derechos específicos de personas con discapacidad. Estamos hablando de un cambio sustantivo que que debería tener la educación, nuevamente, como teoría, como modelo y como política pública, para que todas las personas tengan oportunidad educativa, podamos aprender juntos y juntas y construyamos un mundo en el que no quede nadie atrás. Entonces, la inclusión por eso es tan importante. No es no es un tema banal, ciertamente es un tema nuevo, digamos, en las discusiones políticas, no sé, tendrá 40, 50 años, pues, no sé, pero es un tema relativamente nuevo, que ciertamente le debemos a las personas, a la lucha de las personas con discapacidad y de sus familiares, pero que no se quedó allí. Y la inclusión es un camino de dos vías, es decir, significa que las personas deben ser, digamos, deben tener oportunidades educativas, pero significa también que las instituciones educativas y los sistemas educativos deben cambiar, deben modificarse, deben cuestionarse a sí mismos, ¿no? Por eso es que la educación no puede ser neutral. La educación tiene que tener una dirección política que permita identificar dónde están las exclusiones, quiénes son las víctimas de esa exclusión, quiénes están a cargo de resolverlo y cómo podemos avanzar. Y esto significa una decisión política que los estados deben asumir. Finalmente, recordar que la inclusión no es una modalidad, ni es una moda, ¿no? Es una visión de derechos humanos que debería permear todo el quehacer educativo. ¿Cuánto tiempo tengo, colegas? En este momento estamos sobre tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Bueno, entonces... Sí, vendría la parte de consultas. Bueno, entonces me quedaron varias cosas en el tintero, pero entonces lo dejaré aquí para no abusar del tiempo y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernard. Creo que a lo mejor en las preguntas y en los comentarios podés retomar algunos de esos elementos que quedaron, pero que con solo lo que nos has dicho en este tiempo hay infinidad de temas que plantean interrogantes, que plantean retos. Voy a hacer un brevísimo resumen, me voy a permitir rescatar algunas de esas cosas que nos has señalado puntuales. Lo más importante es entender que la educación en nuestros tiempos presenta y enfrenta obstáculos de diversa naturaleza, que tenemos que pensar en la educación como derechos humanos vinculada a la obligación que tienen los estados para respetar, proteger y desarrollar ese derecho, que existen vacíos en el cumplimiento de este derecho y que muchas veces se quedan a nivel de retórica, ¿verdad? A nivel discursivo, que el derecho humano a la educación debería desarrollarse a lo largo de toda la vida, considerando todas las circunstancias de la vida de las personas, que es un derecho habilitante que abre puertas, pero que también las puede cerrar, y que por eso es importante también entender el concepto de inclusión dentro de este derecho, que el marco del derecho internacional establece una serie de obligaciones a los estados y nos ha señalado 4 puntualmente. La primera, la obligación del Estado de asumir las obligaciones para que esta educación sea posible, sobre todo dotando de presupuesto para que sea posible la educación y vinculada a 2 características, que sea de carácter progresivo y que además la aspiración a que ese derecho sea disfrutado de manera gratuita, y que los esfuerzos de los estados tienen que ir encaminados a avanzar para que esa aspiración sea una realidad. Nos decías también, y aquí es un elemento fundamental, que la educación no puede depender del financiamiento de filantropía o de organizaciones no gubernamentales, sino que es una obligación del financiamiento público, y precisamente por eso
Los presupuestos nacionales deberían tener la sensibilidad para atender a aquellas regiones y poblaciones con mayores desventajas y necesidades. Una segunda obligación tiene que ver con acceso, nos decías, no solo el físico, sino también el económico y sobre todo la lucha contra todas las formas de discriminación. Una tercera obligación es de la aceptabilidad para que la educación sea relevante y pertinente. Y de manera contundente señalabas una educación que se aleje de los principios para construir esas vidas relevantes y pertinentes, no pueden estar vinculadas a un concepto de calidad que solamente nos vea como si fuéramos un código o un elemento de evaluación en cuanto a resultados. Y por eso es que el concepto de calidad, nos decías, debería ser revisado en función de ese propósito. La cuarta obligación es que sea adaptable a los derechos e intereses de las comunidades. Y aquí, lapidario, ¿verdad? La inclusión es fundamental porque no se puede homogeneizar, no se puede estandarizar las necesidades, los derechos y los intereses diversos de las sociedades, de las comunidades que conforman nuestras sociedades. La educación no puede ser neutral, nos decías, sino que debe identificar quiénes están quedando atrás y por eso es que es una decisión política que no puede ser ni siquiera reducida, que no puede ser tampoco postergada ni relegada, ni desentendida por los estados, porque ya nos dijiste que hay un derecho internacional, una normativa internacional que establece esas obligaciones y esas responsabilidades. Traté de ir esquematizando lo que nos señalabas para reafirmar además la importancia que tiene el derecho humano a la educación en nuestras sociedades. Abriríamos aquí entonces un espacio para sus preguntas y sus comentarios. Ya aquí nos han ido dejando en el chat algunos comentarios. Samantha nos decía, en Honduras solo se destina el 6% del presupuesto general y desde hace muchos años ese presupuesto no llega a la universidad pública. Melissa nos decía también, inclusive las poblaciones que no tuvieron acceso a educación primaria o secundaria. Ángela, en Honduras este año se ha abordado un plan de rediseño y actualización curricular para educación prebásica, básica y educación media, ya que el currículo actual tiene más de 20 años de vigencia sin ninguna modificación pertinente. Abrimos entonces micrófonos para que puedan externar sus comentarios también, como ya lo hicieron las compañeras, si quisieran agregar ellas mismas también algún otro elemento y preguntas también que puedan surgir de esta magnífica presentación de Berna. Buenas tardes. Para agregar ahí al comentario que quedó como un poco sin contexto, hace tiempo tengo esa conversación con mi novio de que el mismo sistema educativo restringe a las personas y es excluyente, ya que si usted no pasó por primaria, no pasó por la secundaria, tampoco puede acceder a la educación técnica o no puede acceder a la educación superior y ya eso es un problema porque depende de las condiciones de la persona, si no pudo acceder a primaria o secundaria y ya en su vida adulta quiere retomarlo, es muy difícil porque no tienen las facilidades para estas poblaciones, porque hay pocos recursos, porque hay pocas instituciones que se encargan de hacer las nivelaciones o inclusive para la educación técnica que pidan como requisito noveno o bachillerato, es un poco como limitante, castrante, ya que muchas veces no se necesita todo ese conocimiento que se enseña en la primaria para aprender una labor técnica e incorporarse al mercado, ¿verdad? Y eso sería. Sí, no, totalmente de acuerdo con Melissa, y eso es porque lamentablemente los sistemas educativos han sido pensados bajo un modelo, digamos, industrial o de cadena de procesos, no sé, industriales y comerciales. Es decir, si usted no logra
pasar por ese itinerario y las puertas se le van a cerrar, las puertas de las oportunidades económicas. Entonces hay un elemento perverso en esa visión, ¿verdad? Pero lo más perverso de todo, Melissa, es que ni siquiera cumpliendo ese proceso, las personas jóvenes tienen asegurada su vida, asegurada su independencia económica, por ejemplo. En un estudio que hizo la CITEAL, que es un centro de investigación de la UNESCO, se demostró, y es un estudio que se hizo en Panamá, Costa Rica y México, pero aplica para cualquier país de nuestra región. Se demostró que conforme aumentaba el acceso de las poblaciones a las oportunidades educativas, aumentaba también la inequidad. Es decir, ¿qué es lo que demuestra eso? Pues que tener un título no te garantiza nada. Y demuestra también que buena parte de los problemas que enfrenta la educación están fuera del entorno educativo. Y que la educación, los maestros y maestras no pueden resolver los problemas que los políticos no quieren resolver. Entonces, por eso es tan importante que se entienda que la educación forma parte de un paquete mayor de política pública que requiere del Estado tomar decisiones en prácticamente todos los ámbitos. No podemos pretender que exista una escuela inclusiva en una comunidad que no lo es, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante entender la dimensión política de la lucha a favor del derecho a la educación. Así es que estoy totalmente de acuerdo con tu observación, Melissa. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que se anime? Bueno, al menos de mi parte, para agregar un poco verdad, en la cadena que vamos acá, de esto de las limitaciones y todo, yo nunca lo he visto así. Más bien, yo me sentí, yo que soy estudiante, ¿verdad?, activa de la Universidad de Costa Rica, yo me sentí sumamente desconcertada cuando quitaron las pruebas de bachillerato, después de que pasaron a esta nueva de Faro, ahora que las quitaron. O sea, para mí esto es una forma de nosotros mostrar que están haciendo bien el trabajo, todas estas instituciones, lo que es la primaria, la secundaria, la universidad, porque entonces al final estaríamos obteniendo un beneficio que no estaríamos, ¿cómo lo puedo decir?, aprovechando. Entonces, de esta manera nos demostramos a nosotros mismos y le respondemos al Estado que nosotros y que las instituciones públicas están haciendo un buen trabajo. Entonces, ellos, siento yo que de esta forma, de ahí las universidades tienen como un mejor control, porque de ahí muchas veces, al menos yo soy de Limón, acá, de ahí las instituciones, como el colegio, digamos, no es tan bueno. Y muchas veces los profesores es como, ay, sí, ustedes nunca vienen, entonces los pasamos. Y después es porque, por esta misma razón, es que después vamos a los EBAIS y decimos, es que ese doctor no sirve para nada, ese doctor, ¿verdad? Hablándolo así, no sirve para nada, es esto, es el otro, es que la que nos atiende en el banco no tiene servicio al cliente, no esto, pero entonces, ¿cómo podemos quejarnos de eso si nosotros mismos permitimos que nos quiten todas estas evaluaciones, por así decirlo, que las llamamos restricciones a la educación, cuando yo siento que es como un nivelador o algo así? Muchas gracias, Brisa. Yo creo que la respuesta que te puedo dar es relativamente simple, aun cuando el problema es muy complejo. Pero lo que te puedo decir es que las evaluaciones no arreglan el problema de la calidad de la educación, ni arreglan el sistema educativo. Es decir, podemos tener incontables evaluaciones y las hemos tenido. Pero el hecho de que tengamos evaluaciones no significa que se esté arreglando el problema. Hay una necesidad de determinar, digamos, de tomar el pulso de cómo va la educación, de cómo van los aprendizajes. Eso es absolutamente cierto. Entonces podemos entrar en una discusión acerca de las características y de los alcances de las evaluaciones.
Entonces unos pueden decir, no, hay que evaluar el desempeño escolar, es decir, ¿usted aprendió o no aprendió? Pero en ningún momento se plantea, o rara vez se plantea, si esos contenidos que estamos aprendiendo son los adecuados o no. Ese es otro tipo de evaluación. Rara vez se evalúan los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Es más usual encontrar que se evalúen los desempeños de los estudiantes. Y al evaluar los desempeños de los estudiantes, es imposible extrapolar, es decir, es imposible interpretar la calidad o la pertinencia o relevancia de un sistema educativo. Entonces, como ves, estamos no podemos poner en una misma canasta diversos problemas que son altamente complejos. Entonces, ciertamente podemos determinar si eliminar las pruebas de bachillerato o las pruebas, no sé cómo se llamarán en otros países, que se realizan al final del itinerario educativo. Pueden ser una buena idea, pero no necesariamente esas pruebas van a resolver los problemas que enfrentan los sistemas educativos. Ese sería mi comentario a tu reacción. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Yo solamente que me hacía mucho ruido cuando usted mencionó la parte que la educación, así como puede contribuir, también puede nublar el progreso de una sociedad. Y eso aquí, pues siento yo que se ha dado mucho, ¿verdad? Porque en un periodo de tiempo, los docentes que estaban contratando, a los que les estaban dando plaza para que fueran a dar clases a escuelas en comunidades indígenas, utilizaron las diferentes comunidades para instrumentalizarlas, o sea, para meterles en la cabeza que el desplazamiento forzado, por ejemplo, era algo bueno y que ceder sus tierras, ¿verdad? Despojarlos de la propiedad que tenían era algo bueno. Y todo esto se dio en función de que las redes y élites de poder en Honduras eran quienes tenían, ¿no? La mayoría de los cargos públicos y quienes nombraban a estas personas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los mismos jóvenes, en este caso, que fueron los que se manifestaron en contra de este sistema educativo, empezaron a hacer protestas sociales en las calles, las mismas fuerzas policiales fueron a reprimirnos en su momento. Entonces, esto aún se sigue dando, incluso muchas de estas comunidades, hace poco con el cambio de gobierno, muchos de estos maestros se fueron y han quedado en una nada, ya incluso pues se han deshecho las escuelas que estaban ahí. Entonces, solamente quería aportar ese comentario porque me pareció bastante interesante. Muchas gracias, Samantha. No, yo creo que has puesto un ejemplo excelente en los casos en que la educación, en lugar de favorecer el conocimiento y el desarrollo de los derechos humanos, es un obstáculo. Y hay muchísimos ejemplos que podemos mencionar, ¿verdad? Lo que está pasando en Afganistán con los talibanes, bueno, es clarísimo. Es decir, aquellos sistemas educativos en donde se enseña que las mujeres valen menos que los hombres, no son precisamente sistemas educativos que favorezcan los derechos humanos. Y bien sabemos que sobran los ejemplos, ¿verdad? De escuelas en donde se enseña eso, por ejemplo. Así es que no, te agradezco mucho el ejemplo. Creo que es muy, muy apropiado, muy atinado. No sé si queda tiempo para hacer ahí otro comentario. Adelante. Está relacionado también con lo que dijo Samantha y la otra compañera, Brisa. Yo una vez visité una de estas comunidades de personas indígenas y comentamos, ¿verdad?, sobre los contenidos que ellos veían en clases. Y es bastante decepcionante las condiciones en las que están, ¿verdad?, y cómo han sido aplazados siempre. Pero era curioso porque según la evaluación de sus pruebas o de su contenido, de su currículum, todo está perfecto, todo está bien. Pero uno hablaba con ellos y nos decían que sus textos estaban mal traducidos,
les estaban enseñando conceptos que ni siquiera eran de su pueblo, que eran de otra comunidad indígena, que nada que ver con ellos. Muchos querían ya salir de su pueblo, volver a ir a San José, a la ciudad, y también muchos estaban abandonando su lengua porque en la educación normal como la conocemos no la tomaban en cuenta. No se tomaba en cuenta su lengua ni le daban relevancia, solo le daban relevancia a las pruebas de inglés y ni siquiera al español, para que fueran luego a conseguir trabajo afuera. Entonces, eso es lo que quería señalar también, como para complementar todo lo que hemos ido viendo de cómo esta inclusión a veces no es tan inclusiva, cómo estas evaluaciones a veces no evalúan lo que tienen que evaluar y cómo un currículum no garantiza nada. Aunque digamos que la educación puede cambiar una comunidad, puede llevar oportunidades a un pueblo, es lo que comentaban al principio, es pura retórica, al final No, muy bien, demuestra lo Vanessa. contrario. Y esto lo que demuestra es que esas dificultades pueden terminar en expulsión de los estudiantes, entonces, y de las estudiantes. Entonces vean ustedes cómo es muy evidente que los componentes de la educación están muy relacionados. Es una educación que no es ni relevante ni pertinente, ni le dice nada, en este caso los pueblos indígenas, sé qué clase de interés va a tener un chico o una chica estar ahí, o sus familias, cuando lo que se les enseña es que ser indígena es malo, por ejemplo. Entonces vean ustedes cómo en este caso la aceptabilidad de la educación o la falta de aceptabilidad conduce a la expulsión, a la exclusión de las personas. Por eso es buena idea comprender que el derecho a la educación no se concentra solamente en el acceso, sino que debe contemplar básicamente el para qué de la educación, ¿no? Los contenidos de la educación. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios también. Bernard, en un minuto, un cierre para poder pasar ya a la siguiente parte de la sesión del día de hoy. Un mensaje final. Bueno, yo lo que quiero llamarlos a ustedes y llamarlos es a que se conviertan en actores centrales para la exigibilidad del derecho a la educación, la movilización, la demanda en los espacios en donde ustedes participan es muy importante. Hay que exigirle al Estado, hay que exigirle a los docentes, hay que exigirles a nuestras instituciones que sean coherentes con las expectativas de derechos humanos que tenemos. Recuerden ustedes que los derechos humanos no se aprenden por exhortación, o sea, porque alguien lo diga, no, se aprenden con el ejemplo. Así es que por favor sean el cambio que quieren ver en el mundo, como decía Gandhi, asúmanlo asuman los derechos humanos como una forma de vida, como estudiantes, como trabajadores, trabajadoras, como gestoras, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrollen. Así es que esa es mi sugerencia. Y muchas gracias por darme la oportunidad para compartir con ustedes un ratito. Muchísimas gracias, Bernard, y muchísimas gracias también por ese mensaje final que es o debería seguir siendo un lema de vida, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana. Así que muchísimas gracias. Bueno. Hacemos en este momento una pequeña pausa entonces para poder dar paso a la segunda parte de esta sesión. Bueno, gracias Argentina, muchísimas gracias Bernard, excelente como siempre. Vamos a cerrar aquí la parte de la transmisión en redes sociales para pasar a el segundo momento que es la vista de la película. Entonces que hacemos el cierre, muchísimas gracias.